Luego que la banda oriental se poblara de ganado introducido a principios del siglo XVII por iniciativa del gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra, el nuevo recurso ganadero del territorio fue utilizado por los pueblos nativos, sobre todo guenoas, ominuanes, charrúas y en menor grado boanes y yaros. Del mismo modo, las misiones jesuíticas meridionales, en particular las establecidas en Yapeyú, en la banda occidental, también procuraban tropas que arreaban hacia los principales pueblos misioneros jesuíticos. A los vaqueros que arreaban el ganado se les llamaba camiluchos. Con el tiempo se desarrollaron actividades de contrabando de ganado a las colonias portuguesas y a embarcaciones que, evadiendo los controles españoles, se acercaban a la costa atlántica de la provincia para recoger cueros que les eran preparados por los indígenas y pobladores itinerantes de la pradera, denominados changadores o gauderios. Hacemos notar que las actividades de caza, procesamiento y extracción de ganado de la banda oriental habían dado lugar a la aparición de un tipo humano, no muy numeroso, pero muy activo, el changador, que también era denominado gauderio o gauderíos. Este grupo social estaba constituido por una mezcla étnica de indígenas charrúas, minuanes, guaraníes cristianizados, changadores de origen quechua y aymara, criollos de origen español o portugués y africanos escapados de los dominios de Portugal y de España. Como decía anteriormente, los changadores originales no eran muy numerosos. Su número en toda la banda oriental tal vez no excedería del millar. Eran hombres que vivían fuera de la ley y que de a poco fueron aumentando su número con mujeres raptadas en las tolderías indígenas, en los rancheríos guaraníes o tapes y a las estancias cercanas. Los changadores adoptaron muchas costumbres indígenas, pero no se mezclaron más que marginalmente con este. Como decía anteriormente, en un primer tiempo a estos changadores también se les llamó gauderios, e incluyeron a numerosos vaqueros de origen quechua o aymara, que provenían de personas que arriaban el ganado vacuno y mular desde las pampas aledañas a Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba, a Salta y al Alto Perú. Su aporte fue importante, por lo que se ve en la influencia lingüística que en el lenguaje local se expresó en algunos vocablos. Por ejemplo, china, que quiere decir hembra en quechua, se refiere a la mujer, rancho, guacho, cancha, currinche, quirquincho y algunas palabras sincréticas quechuas y guaraníes como carpincho, que proviene de la quechuanización de la palabra capibara, carancho de caracara, pirincho de pirirí, etc. La denominación gaucho, aplicada a changadores y gauderios, recién se comienza a utilizar en forma habitual en las últimas décadas del siglo XVIII, denominando un cierto tipo rural, independiente y rebelde, que no acepta ni obedece las rutinas sociales y de trabajo impuestas por las autoridades. La palabra gaucho, propiamente dicha, aparece por primera vez en un documento escrito en 1771, refiriéndose a ciertos malhechores que se escondían en la sierra a una cierta distancia de Maldonado, probablemente en la región serrana rochense, tal vez en la misma sierra de los Rocha o sus adyacencias.
Se trata de una comunicación del comandante de Maldonado, don Pablo Carbonell Abertis, fechada el 23 de octubre del 71, que dice lo siguiente. 23 de octubre de 1771, que dice lo siguiente. Muy señor mío, habiendo noticia que algunos gauchos se habían dejado ver a la sierra, mandé a los tenientes de milicias don Joseph Piccolomini y don Clemente Puebla pasasen a dicha sierra con una partida de 34 hombres, entre estos algunos soldados del batallón, a fin de hacer una descubierta en la expresada sierra, por ver si podían encontrar a los malhechores, y al mismo tiempo viesen si podía recoger algún ganado, etcétera, etcétera. En ese mismo año, una referencia similar de Santo Domingo de Soriano, también del 31 de marzo de 1771, habla de faeneros montaraces, para referirse a personajes parecidos sin utilizar la palabra gaucho. Esta denominación recién aparece 3 años más tarde en un documento escrito referido a 3 faeneros apresados en las puntas del Bequeló, a unos 40 kilómetros al sureste del sitio actual de la ciudad de Mercedes. Si bien no sabemos exactamente la zona geográfica a que se refiere el informe de Maldonado, pensamos que la sierra mencionada debería estar en algún lugar de las serranías del este, que se extiende por los departamentos actuales de Maldonado y Rocha. Como se trata de contrabandistas que buscaban guarecerse fuera del alcance de las autoridades imperiales en las zonas fronterizas y necesitaban paso libre hacia las tierras controladas por Portugal, es probable que sus refugios se encontraran en las zonas serranas más orientales, que permitían facilitar el pasaje hacia Brasil. Otra ruta utilizada para el contrabando de ganado se internaba a Brasil, cerca de las puntas del Yaguarón, actual departamento de Cerro Largo, y más al sur el pasaje de ganado era más difícil por la presencia de la laguna Merín y del río Yaguarón, que constituían obstáculos para los arreos. Fernando Asunzao, en su clásico libro El Gaucho, interpreta estos hechos en forma análoga. De acuerdo a este autor, el proceso de formación del gaucho fue un continuo devenir y transformativo, y que en ese proceso se inclina en ubicar el nacimiento del gaucho en tierras que son hoy nuestro país, o sea Uruguay, y las zonas fronterizas más adyacentes del Río Grande do Sul. En particular, señala Asunzao que los antiguos vaqueros entrerrianos, los primitivos changadores y los gauderios que vio con Colo Colo allá en la década de 1760, son diferentes a los gauchos de las sierras de Maldonado y Rocha, los cuales, según este autor, serían los primeros gauchos propiamente dichos. Vale la pena insistir, tal como se menciona por los cronistas referidos, que el nombre gaucho o gauderio se aplica exclusivamente a los habitantes de los parajes de la banda oriental, lo que se decía los parajes de Montevideo, incluyendo en la definición de Montevideo toda su jurisdicción y zona de influencia, por oposición a los llamados vecinos campestres de Buenos Aires. En Buenos Aires, tal como se había explicado anteriormente, la ocupación indígena no incluyó mayormente indios tapes, sino araucanos, o sea, mapuches, y de allí la toponimia del oeste de la actual provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa actual. El poblamiento rural original de la banda oriental, por el contrario, estuvo caracterizado por una fuerte influencia guaraní en la cultura rural en los siglos XVII y XVIII, en el territorio primero y en el sincretismo multiétnico de los changadores y gauderios, y finalmente a fines del siglo XVIII en el gaucho. Esa influencia guaraní se expresa en la toponimia que se extiende de norte a sur en todo el territorio nacional, por ejemplo los ríos Gice, Boyatí, Tacuarí, Yaguarón, Tacuarembó, Sierra de Carapé, Tupambaé, Aceguá, etc. Hago notar en el libro Crónicas de la Peripecia Humana que estos primeros gauchos
dieron lugar a la toponimia del este oriental, en particular la repetición del apellido Rocha, seguramente de origen portugués, que dio el nombre a la laguna de Rocha, al arroyo Rocha, al cerro y serranía del mismo nombre y por supuesto la ciudad de Rocha más tarde. Y la abundancia inusual de ese apellido en las zonas de castillos y rochas. De ello se podría deducir que Rocha pudo haber sido el nombre genérico de estos primeros grupos humanos. Este texto lo desarrollé primero en un libro que titulé El Uruguay Pirí, más tarde en otro libro llamado Piriguazú, otro libro llamado El Pueblo Jaguar y finalmente en una publicación de 2015 titulada Crónica de la Peripecia Humana, donde trato también este tema.